Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, desde la ciudad, mis hermanos, de Dallas, Texas. Estamos grandemente bendecidos con nuestro Dios. Hoy estamos, mis hermanos, a miércoles 14, mis hermanos. 14 de abril. Estamos nuevamente muy bendecidos con nuestro Dios porque nos da la oportunidad, hermano, como siempre lo digo, de poder transmitir un video más, de poder continuar con nuestra clase que habitualmente ya tenemos, que también ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Si Dios nos presta la vida y la salud, pero sobre todo, hermano, que usted se tome el tiempo para poder mirarnos, para poder sintonizarnos en estas clases que definitivamente, hermano, espero que sean de bendición, que sean de edificación, porque yo considero, hermano, que estudiar el Antiguo Testamento nos ayuda mucho, ¿no? En lo personal para poder mirar lo que Dios es, cómo es Dios en verdad. Y también, mis hermanos, para conocer un poco de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, de verdad, mis hermanos, que es una alegría, es un gozo poder estar nuevamente en este video. Les invito a que, por favor, se queden el resto de la clase, mis hermanos. Vamos a aprender grandes cosas, eso se lo puedo asegurar. Y también mi hermano que sobre todo pues pueda compartir el video, como siempre le digo, que también pueda darle like al video y también que usted pueda poner ahí su petición. Si tiene alguna petición, hermano, algo por el cual usted le gustaría que oremos, póngalo ahí con toda confianza. No tenga usted pena, no tenga usted algún tipo de prejuicio. Siempre hágalo, hermano, con la mejor intención, ¿verdad? Sabemos que hay necesidades, que hay cosas en las cuales uno quiere pedir a Dios y eso nos ayuda a cada uno de nosotros que nos están sintonizando para que nuestros hermanos conozcan su necesidad y también puedan hacer oración por ella en sus oraciones personales. Así que, mis hermanos, vamos a empezar con una oración a Dios y posteriormente vamos a iniciar la clase que ya tenemos desarrollada el día de hoy miércoles. Así que, mis hermanos, vamos a orar a Dios y después de esto, mis hermanos, empezamos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Padre Eterno, por darnos la vida, la salud y la oportunidad de poder transmitir un video más, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Señor, y también sabemos que eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos en esta ocasión que bendigas a mis hermanos que nos están sintonizando, que Padre tengan un corazón atento, una mente atenta a tu palabra, y también Padre que me ayudes a mí a poder recordar lo que he estudiado, para que de esa manera pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Permíteme, Señor, poder ser un instrumento tuyo y sobre todo, Señor, que yo pueda expresar lo que tu consejo dice. No solamente te pido por mí, también por mis hermanos que ponen su tiempo, su esfuerzo, su empeño, Señor, para que tu palabra siga predicada en todo el mundo. Y te suplico también por mis hermanos que nos miran desde cualquier parte del mundo, Señor, si están llegando de su trabajo, si van en camino a casa, que tú, Señor, los libres y los guardes de todo mal. Gracias, Señor bendito, por todas las bendiciones que nos das, y todo esto te lo pido y te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, miércoles. Estamos viendo Nahum. Recuerde que lo estamos viendo versículo por versículo. Y también recuerde que la clase pasada habíamos terminado el capítulo 2. El capítulo 2 que nos dejó grandes enseñanzas y que también, hermano, vamos a entrar ahora al capítulo 3. Y el capítulo 3 pues obviamente es el último capítulo de Nahum. Como yo le dije al principio, Nahum no tiene muchos capítulos, solamente tiene 3. Pero lo que me encanta de Nahum, mis hermanos, es cómo Nahum se expresa de Dios. Cómo Nahum, mis hermanos, habla de Dios. Y cómo también Dios tiene consecuencias o Dios castiga el pecado. Dios castiga, mis hermanos, las cosas que se hacen injustamente. Y eso es algo que Dios, mis hermanos, nunca va a cambiar. Eso es una de las características de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Nunca va a ser un Dios injusto. Entonces, en Nínive hablábamos acerca de que Nahum se dirige específicamente a la capital de los asirios, la parte de Mesopotamia, ¿verdad? Que es Nínive, la ciudad, la capital de Asiria. Entonces, es importante mirar esto porque obviamente Nahum no está profetizando ni a Judá ni a Israel, ¿verdad? Que eran los pueblos de Dios, ¿verdad? Israel, pueblo del norte, Judá,
el reino del sur. Entonces, vemos que Nahum se va a dirigir a Nínive, ya lo vimos a lo largo de estos versículos y capítulos que hemos visto hasta ahora, pero vamos a entrar, mis hermanos, al capítulo 3. Como siempre me gusta recordar un poco de lo que hemos visto, porque eso nos ayuda para poder entender mejor y a poder entrar de lleno al capítulo el cual nos vamos a introducir en esta tarde. Recuerden que en el capítulo 2, Nahum le habla a Nínive y le dice a Nínive, ¿sabes qué? El destructor va a subir contra ti. Prepárate, está listo. Prepara tu defensa, ponte listo, fortalécete porque nuestro Dios va a subir. El destructor lo llaman Nahum. Entonces, mirábamos cómo Nínive, hermanos, en vez de tomar la actitud de decir, bueno, no queremos ser destruidos, no queremos que nos consuma Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos ponernos a cuentas con Él. Este no fue el caso. El caso de Nínive fue, ok, vamos a prepararnos para la guerra, vamos a preparar caballos, vamos a preparar soldados, vamos a prepararnos para luchar contra el destructor. Y eso era algo, hermano, que yo le había dicho en la clase pasada. ¿Quién puede quedar de pie cuando nuestro Dios decide pelear? Hermano, no hay absolutamente nadie, ni siquiera hay un poco de esperanza para poder ganarle a nuestro Dios. Y este fue el caso de Nínive. Nínive quiso pelear. Nínive, hermano, no se arrepintió. Nínive no quiso cambiar el camino. Nínive quiso tomar esta batalla y pensar que podían ganar. Entonces, mirábamos eso y mirábamos en los últimos versículos cómo Nahum describe a Nínive una ciudad apacible, una ciudad tranquila, una ciudad con mucha riqueza. Claro que sí, era la ciudad, el imperio más grande que había en ese momento. Okay, así como también yo le he dicho que existía en aquel tiempo, también existió el imperio babilonio, los griegos y también los romanos, que fueron imperios, hermanos, grandes, poderosos en su momento, pero en este tiempo el imperio poderoso, el imperio, hermano, grande, eran los asirios. Era el imperio, hermano, más grande y poderoso que había en este momento. Entonces, tenían riquezas, por supuesto. Tenían estaban lo mejor actualizados para las guerras, hablando de una manera militar, por supuesto, eran los más avanzados. Entonces, Nínive, mis hermanos, Nahum habla de Nínive y lo describe como esta ciudad rica, esta ciudad apacible, esta ciudad tranquila, pero que cuando iba a llegar el destructor, mis hermanos, nada de eso le iba a ser de beneficio, nada de eso le iba a servir, iba a ser un caos, iba a ser, hermano, una destrucción total. Y eso era algo, hermano, que Nahum le estaba profetizando a Nínive. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 3. El capítulo 3, mis hermanos, si usted quiere mirar más del capítulo 2, le invito a que mire las clases pasadas. Ahí están en el YouTube, en el canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Usted ahí puede entrar y ahí usted puede mirar todas las clases que tenemos, ¿verdad? Desde la introducción hasta el video del día de hoy. Así que dice el versículo 1, perdón, del capítulo 3. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Ahora, esto es interesante porque Nahum, mis hermanos, describe a Nínive, a Siria, como una ciudad sanguinaria, una ciudad, hermano, corrupta, una ciudad, dice el versículo 1, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Ahora, ¿qué significa esta última expresión? Sin apartarte del pillaje, bueno, quiere significar sin apartarte de la presa. Nínive o Asiria como imperio era un imperio, hermano, que siempre tenía que estar luchando, siempre tenía que estar en batalla, siempre, hermano, buscaba una víctima para que el imperio asirio pudiera destruir. Era, hermano, como un león, ¿verdad? Lo que ya lo describió en los versículos anteriores, era como un león de presa, Asiria. Miraba, observaba a su presa, estaba con cuidado, analizando para poder atacar en el momento adecuado. Pero lo interesante de cómo Nahum lo describe es que era un león que no se saciaba, que siempre tenía que estar buscando a una presa para poder satisfacerse y para poder hacerse cada día más grande. Entonces, Nahum describe a esta ciudad Nínive como una ciudad sanguinaria. Por supuesto, nunca estaban satisfechos con lo que tenían, querían más, buscaban más. Y luego dice una ciudad llena de mentira y de rapiña.
Obviamente era una ciudad corrupta, mis hermanos, era una ciudad donde el pecado gobernaba y también, mis hermanos, era una ciudad donde más adelante Nahum lo va a describir, era una ciudad, hermano, donde ya no había más remedio. Era una ciudad fornicaria, era una ciudad, hermano, donde el pecado estaba gobernando. Y eso, obviamente, mis hermanos, a Dios no le agrada en lo absoluto. Recuerde usted esto, hermano. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios de amor. Dios, mis hermanos, Él está, hermano, nuestro Dios, consciente de que usted y yo estamos expuestos a pecar. Pero una cosa es estar expuestos a pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Eso es algo, hermano, totalmente distinto. Y eso es algo que Dios no aprueba. Dios no aprueba el vivir en el pecado. Dios, hermano, está consciente en su misericordia y en su bondad que vamos a fallar. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Dios sabe estas cosas. Dios sabe, hermano, lo que usted y yo estamos expuestos a fallarle. Pero algo muy distinto, hermano, es querer hacer el pecado, deleitarnos en el pecado y sentir como si nada pasara. Eso, hermano, es algo que a Dios aborrece, que Dios, hermano, no aprueba y que nunca lo va a aprobar. Aunque nosotros pensemos que está bien en nuestro subconsciente, en nuestra mente, podamos decir, bueno, no creo que Dios se enoje si Dios perdonó a este, a este. Claro, Dios perdona cuando uno quiere arrepentirse. En el caso de Nínive no se estaban arrepintiendo, ni se estaban, hermano, queriendo poner a cuentas con Dios. Ellos estaban deleitando en estas cosas. Entonces, dice versículo 1, mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, sin apartarte de la presa, ¿verdad? Siempre tenían que estar buscando a alguien. Versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete engiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Entonces, ahora hay algo aquí que Nahum describe. Nahum, mis hermanos, está describiendo a Asiria, lo que Asiria hacía, lo que el pueblo de Nínive hacía. Asiria, hermano, era un pueblo, era una ciudad, era un imperio, hermano, que siempre buscaba más. Y eso es algo, hermano, que miramos que Nahum describe. En el versículo 3, jinete engiesto, eso significa obviamente un jinete, jinetes a caballo, jinetes, mis hermanos, listos para la guerra. Y luego dice resplandor de espada y resplandor de lanzas, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Hermano, a Nínive le encantaba la guerra. A Nínive, hermano, le fascinaba al pueblo asirio, le encantaba, hermano, la matanza, le encantaba, hermano, la sangre. Por eso primero en el versículo 1 lo describe como una ciudad sanguinaria, porque era un pueblo, hermano, que le apasionaba pelear. Era un pueblo que le apasionaba estar en constante guerra. Era un pueblo, hermano, que no sentía hermano, no estaba lleno con el pueblo que ya tenía, con el imperio que ya tenía, con el tesoro que ya tenía, quería más, hermano. Y eso era algo que Nahum describe, cadáveres sin fin, cadáveres por todos lados, pero en esos mismos cadáveres, dice Nahum, van a caer. Y eso es algo que el pueblo de Nínive necesitaba entender. Ustedes han matado a miles de personas, ustedes siguen matando a miles de personas, pero ahora a los que les toca caer serán a ustedes. Ustedes estarán en la misma condición que ustedes han dejado a muchos pueblos. Y eso es justamente lo que usted y yo también debemos de aprender en nuestra vida cristiana, mis hermanos, porque es verdad que el cristiano puede puede pensar que lo que estamos haciendo muchas veces está bien. Para los asirios estas cosas, hermano, estar en constantes guerras, en constantes peleas, matar a miles de personas constantemente, era algo normal. Era algo que para ellos no había nada de malo, estaba todo bien, todo tranquilo, pero muchas veces el cristiano puede pensar que el dedicarle más tiempo a otras cosas que a Dios puede ser que está bien. A veces decimos, bueno, hermano, es que no voy a la iglesia porque estoy en el trabajo, porque le estoy dando una vida buena a mis hijos, a mi familia. Y a veces pensamos, hermano, en nuestro subconsciente que esto está bien y que no hay ningún problema y que no está mal y que agrada a Dios, pero nos olvidamos, hermano, de lo más importante. Y eso es justamente lo que Nínive estaba haciendo. Nínive se estaba centrando en estas cosas,
pero se estaban olvidando de aquel Dios que ya los había perdonado una vez con Jonás. Si usted recuerda bien, eso también ya lo vimos en las clases anteriores. Nuestro Dios ya había perdonado a Nínive, ya había, hermano, había sido paciente con Nínive, pero este momento Nínive, hermano, ya estaba perdido. Nínive ya no miraba qué estaba mal y qué estaba bien. Y eso era algo, hermano, que a nuestro Dios obviamente no le agrada. Y usted y yo obviamente no estamos de guerra en guerra o en matanza, pero sí, hermano, muchas veces usted y yo nos enfocamos en estas cosas materiales, perdemos de vista totalmente lo que Dios quiere de nosotros y claro, hermano, van a haber consecuencias. Y las consecuencias, déjeme decirle una cosa, hermano, no es algo que yo quiera, no es algo que yo le esté deseando el mal, pero cuando uno hace el mal, mis hermanos, las consecuencias que vienen son malas, no va a venir de algo bueno. Entonces, es importante mirar cómo Asiria, cómo este pueblo de Nínive no se satisfacía. Quería más, hermano, y quería más. Y a veces nosotros también no estamos satisfechos con lo que Dios ya nos dio, sino queremos más, hermano. Y cuando queremos más, a veces nos perdemos y nos desubicamos de lo que realmente vale la pena, que es nuestro Dios. Entonces, miramos a este pueblo de Asiria que estaba preparado, jinetes a caballo, carros a rueda, y luego dice cadáveres sin fin, cadáveres por todos lados, pero en esos cadáveres ustedes tropezarán, dice Nahum. Ahí van a estar ustedes pronto. Versículo, mis hermanos, 4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hermano, Nahum describe a Siria como un pueblo, hermano, tan pecaminoso. Y probablemente no lo mencionan aún, pero estoy tan seguro, hermano, que era muy similar a lo que fue Sodoma y Gomorra. Y esta ciudad, hermano, de Asiria, dice, la describen aún como una ciudad de fornicaciones, como una ramera, como una hermosa ramera, la describen aún llena de gracia. Y ahora, esto es obviamente una figura retórica, ¿verdad? No significa que realmente fuera una ramera buena, sino que lo pinta, hermano, de una forma sarcástica y dice una ramera llena de gracia, una ramera buena, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero sabemos, hermano, que de buena no tenía nada. Pero Nahum, mis hermanos, la describe así porque era un pueblo fornicario, era un pueblo, hermano, que se había realmente empapado, se había satisfacido, se complacía en el pecado. Y luego dice, hechizos convencen a otras naciones de hacer las mismas cosas que ellos hacían. Y hermano, eso era algo que totalmente no agradaba a Dios. El problema de Nínive o de los asirios era que no solamente ellos practicaban el pecado, este tipo de pecado, sino que llegaban a otras ciudades, a otras naciones y hacían que las otras naciones también pecaran. Lo que le quiero decir es que Nínive no solamente se complacía en su pecado, sino quería que otros también pecaran juntamente con ellos. Y eso es algo terrible. Eso es algo, hermano, definitivamente que nuestro Dios no va a pasar por alto. Nuestro Dios, mis hermanos, cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo pecamos y vivimos en una vida de pecado, y no solamente no nos complacemos en esto, sino que también queremos hacer que otros pequen con las mismas atrocidades que nosotros hacemos, hermano, estamos totalmente perdidos. Ya no tenemos, mis hermanos, ni siquiera noción de lo que está bien o de lo que está mal. No solamente nos complace que estemos pecando, que estemos haciendo las cosas mal, sino que ahora queremos que otros hagan lo mismo que nosotros hacemos. Y eso es algo que Dios no va a pasar por alto. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios justo. Nadie se burla de nuestro Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que tener en mente. Nahum está hablando de Nínive y está hablando como una ciudad pecaminosa, una ciudad perdida totalmente, llena de fornicación, llena de hechizos, como lo dice el versículo 4, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Era una ciudad, hermano, que estaba llena de pecado, llena de fornicación, que probablemente practicaban la hechicería, la brujería, todo este tipo de cosas, hermano. Y dice Nahum, ustedes no solamente se satisfacen con esto, sino que
llevan todas estas cosas llenas de pecado a otros pueblos. Entonces, Dios, mis hermanos, nunca va a pasar por alto este tipo de actitudes. Y nosotros debemos de tener cuidado. El hecho de que usted o de que yo, hermano, vivamos en pecado, estemos en una vida de pecado, no significa que otros también lo puedan hacer o que otros aprueben nuestro pecado. Lo que tenemos que hacer, hermano, si yo sé que estoy mal con Dios, si yo sé que estoy haciendo las cosas mal yo, bueno, es algo simplemente mío. Es algo que yo voy a rendir cuentas a Dios, pero no tengo yo por qué hacer pecar a mi hermano también. No tengo yo por qué decir a mi hermano que no pasa nada, que no tengo problema, no hay ninguna consecuencia mala, sino que al contrario, hermano, tenemos que pensar en estas realidades. Entonces, dice el versículo 5, heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Wow, hermano, estas palabras de verdad son palabras duras de parte de nuestro Dios hacia el pueblo de Nínive. Son palabras, hermano, realmente fuertes de nuestro Dios a esta ciudad de Nínive. Nuestro Dios le está diciendo a Nínive, vas a ser destruida. Te voy a poner en vergüenza. Voy a mostrar realmente cómo eres. Te voy a desnudar, dice Jehová. Y voy a mostrar tu desnudez a estas naciones. Pero no solamente eso, hermano, versículo 6. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré. Y luego dice versículo 6, la última frase, y te pondré como estiércol. Hermano, cuando nuestro Dios se propone, hermano, yo lo he dicho en la clase anterior, en el capítulo 2, cuando nuestro Dios se propone, hermano, destruir, y cuando nuestro Dios se propone que ya no hay más solución para alguien o para un pueblo, hermano, ya no lo va a ver. Dice Jehová, te pondré como el estiércol, te voy a hacer pedazos, no va a haber nada de ti. Y hermano, de verdad que son palabras duras porque Nahum está consciente que a Nínive se le dio su tiempo de oportunidad. Se le dio, mis hermanos, ese tiempo en el cual pudieran ellos pensar, reflexionar y decir, bueno, estamos haciendo las cosas mal, hey, vamos a enderezar el barco. Pero Nínive no quiso, hermano. Nínive no quiso. Nínive quiso pelear. Nínive pensó que por el gran poderío militar y el gran avance militar, económico y político que tenían en este tiempo, podían enfrentar a Dios. Hermano, era una vil mentira. Dios, hermano, profetizó por medio de Nahum y les está diciendo, los voy a hacer como el estiércol. No va a quedar nada de ustedes. Si ustedes esperan poder hacerme frente, dice Jehová, yo los voy a desnudar. Voy a mostrar su vergüenza. Voy a mostrar cómo realmente son. Y nuestro Dios, hermano, eso es lo que yo le quiero decir. Nuestro Dios puede ser paciente, puede ser muy paciente nuestro Dios, pero cuando llega el día y llega el momento en el que dice Dios, ya no hay más paciencia. Ya no hay más paciencia para este pueblo. Lo único que les queda es ser destruidos. Hermano, nuestro Dios a lo largo del Antiguo Testamento, por eso me encanta el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermano, claro, muchas veces podemos pensar, wow, qué Dios tan duro, qué Dios tan malo, qué Dios, mis hermanos, que no tiene misericordia. No, 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 Dios ya mostró su misericordia anteriormente. Dios es un Dios lleno de misericordia, pero que, hermano, su misericordia también tiene un límite de nuestro Dios. Eso es lo que me encanta del Antiguo Testamento, porque a lo largo del Antiguo Testamento, hermano, miramos cómo Dios es paciente, no solamente con Nínive, con su pueblo, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, cómo constantemente nuestro Dios mandaba profetas para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cambiara, para que el pueblo, mis hermanos, no fuera llevado a cautiverio, pero el pueblo terco, el pueblo necio, mis hermanos, no escuchaban, no querían hacer caso. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo, hermano? Bueno, el pueblo continuaba en el pecado. Y nuevamente Dios levantaba otro profeta y nuevamente Dios mandaba otro profeta para que el pueblo se arrepintiera, pero no hacían caso. Y la pregunta es,
¿No mostró Dios su misericordia mandando a los profetas? Hermano, la respuesta es un sí. Sí se miró la misericordia de Dios, por supuesto que se miró. Pero, como le vuelvo a repetir, hermano, nuestro Dios en su misericordia también tiene un límite. Y mostró el límite hasta ese punto. Y dijo Dios, ya no más. Nínive, hermano, capítulo 1 de Nahum, mostró su misericordia a Dios. Nahum lo describe como un Dios vengador, como un Dios, hermano, que va a destruirlos, pero también les habla que es un Dios bueno, es un Dios de fortaleza, es un Dios, hermano, donde uno puede refugiarse. Pero al mirar que Nínive, hermano, no quería y no quería escuchar el consejo de Dios, entonces lo que tuvo que pasar, hermano, era lo inminente, que era la destrucción. Entonces, mis hermanos, miramos cómo nuestro Dios es un Dios que le dice a Nínive, los voy a acabar, les voy a hacer frente, los voy a dejar en el polvo, no va a haber nada de ustedes. Y luego dice el versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Ahora, hace una pregunta a Dios, ¿verdad? Y hace dos preguntas, perdón, hace dos preguntas nuestro Dios por medio de Nahum, ¿verdad? Nahum que está profetizando a Nínive y que le está diciendo a Nínive que van a ser acabados, exterminados totalmente. Era una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña. Era una ciudad que no estaba satisfecha con lo que tenía, buscaba más y quería buscar más a costa de cualquier precio, matando a inocentes, acabando con todo a su paso. Era el pueblo más grande en ese momento. Pero dice, versículo 7, todos los que te miren se van a apartar de ti. Y van a estar sorprendidos, van a decir, Nínive es asolada. Porque, claro, hermano, en este tiempo pues era algo sorprendente mirar a un pueblo tan grande, tan poderoso, ser destruido. Y ser destruido, hermano, de esa manera, como Jehová lo está profetizando. No iba a ser destruido, hermano, a mitad, no iba a ser más o menos destruido Nínive. No, no, Dios está hablando de que iba a acabar con Nínive. Los iba a arrasar, los iba a exterminar, hermano. No iba a quedar nada de Nínive. Eso es lo que Jehová está hablando de acerca de ellos. Y por eso, todos los que estaban cerca de ti se van a apartar de ti. No van a querer ser como tú. Y van a decir, Nínive es asolada, Nínive es destruida. Y luego hace dos preguntas, Jehová, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Quién estará dispuesto? ¿Cuál de estos pueblos que son tus aliados va a querer defenderte? Y luego dice versículo 7, ¿dónde te buscaré consoladores? Dice Jehová, bueno, ¿quién voy a mandar yo para que te ayude? Nadie, porque la respuesta, hermano, es que el pueblo no quería. El pueblo, hermano, no quería estar a cuentas con Dios. El pueblo no quería arrepentirse con Dios. El pueblo, hermano, quería seguir viviendo en el pecado y quería seguir gozándose de estas cosas que ellos hacían. Pero nuestro Dios, hermano, hace dos preguntas retóricas, ¿verdad? Bueno, ¿quién? ¿Quién te va a compadecer? ¿Quién va a meter las manos al fuego por ti? ¿Quién realmente va a ayudarte en esta situación? Y hermano, la respuesta era nadie. Nadie iba a meter las manos al fuego por Nínive. Nadie iba a defender a Nínive. Nadie. Iban a estar solos, muy solos, y solamente ellos iban a luchar contra Dios. Pero sabemos, hermano, que el resultado iba a ser destrucción para Nínive. Porque Dios, mis hermanos, no va a perder Dios. Dios, mis hermanos, no va a perder y no se va a compadecer de Nínive. Porque ya se compadeció. Ya tuvo oportunidad para compadecerse. Dios se compadeció, mostró su misericordia, mostró su bondad, mostró, mis hermanos, su amor. Pero al final y al cabo Nínive tomó su propia decisión. Destrucción. Entonces, miramos versículo 8, mis hermanos, ya para terminar, porque obviamente el tiempo se va rápido. El 8, ¿eres tú mejor que Tebas? Que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Ahora, esta ciudad de Tebas, mis hermanos, es interesante porque la ciudad de Tebas era la capital del antiguo Egipto.
Era, mis hermanos, de hecho en el idioma hebreo no aparece la palabra Tebas como tal, sino aparece la palabra hebrea no, que viene siendo Noamón, ¿verdad? Para hacer una mejor traducción del hebreo, que significa la ciudad del dios de Amón. También aparece en otros pasajes, mis hermanos, de la Biblia, como Ezequiel capítulo 30, versículos 14 al 16, y Jeremías 26 al 45, al 25, 46, 25 de Jeremías, aparece también la misma palabra hebrea no, que se refiere específicamente al dios Amón, y el significado es la ciudad del dios de Amón. Ahora, para los egipcios, hermano, el dios Amón era el dios creador de todo. Era como para los griegos, por ejemplo, era Zeus, ¿ok? Zeus para los griegos era el creador de todo. Para los romanos, Júpiter era el creador de todo. Bueno, para los egipcios, Amón era el creador de todo. Entonces, esta ciudad de Tebas era la ciudad, hermano, donde se adoraba específicamente al dios Amón. Y algo que me llama la atención de esto es que en el 663 antes de Cristo, recuerde que yo le dije a usted, si usted recuerda bien, que en las clases anteriores le mencioné que Nahum profetizó entre el 650 630 aproximadamente antes de Cristo, porque en el 612 fue su destrucción. 612 antes de Cristo fue la destrucción de Nínive, ¿ok? Entonces, en el 663, unos años antes, Tebas había sido saqueada. Tebas, mis hermanos, había sido conquistada, por decirlo de alguna manera. ¿Y sabe quiénes fueron los que saquearon Tebas? ¿Sabe quiénes fueron los que llegaron a Tebas, a este lugar de Egipto? Era la capital de Egipto en ese tiempo. Saquearon, mis hermanos, todo el oro, toda la riqueza que podía haber en Tebas, que era parte de Egipto. ¿Sabe quién fue quien hizo eso? Bueno, la respuesta fueron los asirios. Los asirios, mis hermanos, a manos del rey Asurbanipal, fueron quienes pelearon, llegaron a Tebas, saquearon Tebas, mis hermanos. Y es algo que justamente Nahum menciona. Porque Nahum menciona a Tebas como esta ciudad que fue saqueada, que fue gobernada, por decirlo de alguna manera, destruida a manos de ellos mismos, a manos de los asirios, y que los asirios estaban bien relacionados con esto, porque ellos fueron quienes saquearon Tebas. Entonces Nahum menciona un hecho que había pasado recientemente en el pasado, no era algo que había pasado muchísimos años, era algo que a lo mejor había pasado unos 13 años, unos 20 años atrás, y que Asiria tenía bien en la memoria, y que Asiria sabía perfectamente lo que pasó en Tebas, porque ellos fueron los que saquearon esta ciudad. Entonces, le dice algo muy interesante Nahum a Nínive, porque les dice, hace una pregunta: ¿eres mejor que Tebas? Que estaba, fíjese algo muy importante, que estaba sentada junto al Nilo, porque eso es una gran verdad. La ciudad de Tebas estaba bien pegada junto al Nilo, muy cerca del río Nilo, pero luego dice versículo 8, rodeada de aguas. Ahora, ¿por qué rodeada de aguas? Porque cerca de también del río Nilo estaba también el Mar Rojo, que también era parte de lo que era Tebas. Y nuevamente dice Nahum en este versículo 8, dice, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Ahora, ¿por qué habla de aguas por muro? Obviamente no está hablando de algo literal, que tenían unos muros de agua, eso es imposible, pero sí lo está hablando de una manera poética, porque realmente la ciudad de Tebas tenía muros, hermanos, inmensos, grandes, gigantescos. Entonces, Tebas, hermano, no era una ciudad fácil de penetrar, porque obviamente estaba el Nilo a un costado, a su otro costado estaba el Mar Rojo, por el norte tenía a su país Egipto, y nuevamente, hermano, eso es algo interesante, porque luego menciona a Dios, a otros pueblos, dice versículo 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Entonces, habla de estos dos pueblos, Etiopía y Egipto, como lo voy a repetir, era parte de la capital de Egipto. Etiopía, hermano, estaba muy cerca de ellos también. Eran pueblos grandes, eran pueblos poderosos en ese tiempo también, el pueblo de Egipto. Y luego dice, Fut y Libia fueron sus ayudadores. Ahora, habla de estas dos ciudades, Libia que se encontraba, hermano, a otro costado también. Mirábamos cómo
estos pueblos ayudaron a Tebas, ayudaron hasta cierto punto a Tebas para que Tebas no fuera destruida, para que Tebas, mis hermanos, no fuera saqueada. Egipto, Etiopía, Fud, Libia, fueron 4 pueblos que ayudaron a Tebas. Mas sin embargo, hermano, los asirios, fíjense esto, los asirios eran tan poderosos que aún con estos pueblos, ayudando a Tebas, no pudieron con los asirios. Los asirios llegaron, saquearon Tebas, mis hermanos, en el 663 a.C. y no hubo nadie que los ayudó, no hubo nadie que pudiera impedir eso. Aunque tenía, claro, pueblos que los estaban ayudando, fortaleza grande, pueblo grande, pero hermano, los asirios llegaron a manos de Asurbanipal y saquearon Tebas. Ahora, ellos estaban conscientes de eso. Y Nahum los menciona a Tebas, y por eso le dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Que estaba rodeado de mar, que obviamente, hermano, era difícil de penetrar, porque ¿por dónde iban a penetrar si había agua a sus costados? ¿Por dónde iban a penetrar si en el norte tenían a Egipto? ¿Por dónde iban a entrar? Era prácticamente imposible entrar, pero los asirios lograron entrar. Entonces, Nahum menciona a este pueblo de Tebas, claro, los mismos asirios estando familiarizados con lo que pasó, porque ellos fueron quienes lo ocasionaron, y recuerde que en esa ciudad estaba el dios Amón, ¿okay? El dios que para los egipcios había creado todo, y dice versículo 10, ya para terminar, mis hermanos, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Ahora, claro, hermano, claro, Nínive sabía esto, los asirios sabían esto, porque ellos fueron, mis hermanos, quienes lo hicieron. Y por eso le recuerdan aún, le recuerdan a los asirios lo que pasó en Tebas, lo que ellos hicieron en Tebas. Recuerden ustedes bien, fueron llevados algunos de ellos a cautiverio, a sus varones los vendían por suerte. Recuerden que en ese tiempo, hermano, vender esclavos era algo muy común, era algo muy normal que ellos practicaban. Y dice algo muy interesante en Nahum, versículo 10, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Dice algo muy interesante en Nahum, ustedes hicieron todas estas cosas, bueno, muy similar va a pasar con ustedes. Y esto es algo, hermano, que Nahum trata de describir en la mente de Nínive, en la mente de los asirios. Si ustedes ocasionaron eso a la ciudad de Tebas, a este pueblo Egipto, a ustedes les va a pasar algo muy similar o peor. Y lo que le digo, hermano, es esto. Nosotros, por medio de la palabra de nuestro Dios, miramos las consecuencias del pecado. De diferentes pecados, hermano. La Biblia, hermano, habla de pecado, no habla de circunstancias. Pero cuando la Biblia, hermano, habla del pecado y cuando habla Dios de que va a ser castigado el pecado, hermano, debemos de tener cuidado. Ya sabemos lo que habla la Biblia acerca del pecado, las consecuencias del pecado. Y eso, hermano, nos debe de a usted y a mí preocupar, decir, bueno, si yo voy a ocasionar esto, voy a pecar, mejor no lo hago. Mejor no lo hago porque yo sé que la consecuencia va a ser terrible o va a ser, hermano, fatal. Entonces, por eso, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Nahum trata de recordarle a este pueblo de Nínive lo que ellos hicieron a Tebas y lo que también les iba a esperar a ellos. Y eso es algo, hermano, que nosotros también debemos de recordar en la palabra de nuestro Dios. Y ya sabemos que el pecado es castigado. Y ya sabemos, mis hermanos, que el pecado no es un juego para Dios. Entonces, mejor, hermano, procuremos arrepentirnos a tiempo antes, hermano, que nuestro Dios colme su paciencia. Recuerde, Dios es muy paciente. Dios, hermano, bastante paciente. Muestra su misericordia todos los días. Pero también va a llegar el tiempo en el que va a decir Dios, hasta aquí. Y cuando diga hasta aquí, hermano, no esperamos que sea demasiado tarde, sino esperamos, hermano, que todavía haya tiempo para todos aquellos que quieran realmente ponerse a cuentas con Dios. Así que, mis hermanos, agradezco de antemano su tiempo de sintonizarnos, de mirarnos. Como le voy a repetir, este capítulo 3 habla acerca de eso. Nínive iba a ser destruida. Nínive, hermano, iba a quedar en ruinas a manos de Dios, y por eso nos debe de usted y a mí preocupar toda esta situación. Así que, mis hermanos, agradezco realmente el tiempo que hayan tomado para mirar la clase del día de hoy.
Es muy importante, es muy fundamental que sigamos aprendiendo más de Dios y sobre todo, mis hermanos, que usted y yo no pasemos por alto el consejo de Dios, ¿verdad? No lo ignoremos, como decimos comúnmente, no lo echemos en un saco roto y no pasa nada, ¿verdad? Sino que al contrario, hermano, que esto nos sirva de alerta para seguir trabajando y seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. Como siempre le digo, hay algunas peticiones. Nuestra hermana Emma Mayorga pide que oremos por su mami, que está un poquito mala. Oremos por ella, mis hermanos, porque sabemos que la mamá de nuestra hermana también es una persona grande de edad, pero confiamos en nuestro Dios, mis hermanos, que la va a ayudar, cualquiera que sea su enfermedad, su situación. Sabemos que nuestro Dios tiene misericordia y que si es su voluntad que la mamá de nuestra hermana se recupere, hermano, que sea siempre para darle honra y gloria a nuestro Creador. Así que mis hermanos, de antemano, pues les agradezco su tiempo y vamos a terminar con esta oración y sobre todo, mis hermanos, que usted siga mirando los videos que tenemos ya programados. Así que vamos a orar, mis hermanos, oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la vida hasta este día, la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos, que en esta hermosa tarde hemos aprendido un poco más de tu consejo. Te pido, Señor, también que seas conmigo para que yo pueda seguir hablando lo que está de acuerdo a tu palabra, que me sigas permitiendo, Señor, hablar lo que esté de acuerdo a tu consejo. Y también, Padre, te pido por aquellos hermanos que siempre siguen predicando tu palabra, siguen poniendo su esfuerzo y su dedicación. Señor, en esta tarde te quiero pedir por la petición de mi hermana Emma, que pide por su mamá, que tú seas con ella, que tú la ayudes, Señor, cualquiera que sea su necesidad, si es por enfermedad, Padre, ayúdala para que ella se encuentre mejor. Si es tu voluntad, que pongas tu mano sanadora en la vida de la mamá de nuestra hermana, que sea, Padre, para darte honra y gloria. También, Señor, pedirte por la abuela de uno de nuestros hermanos allá en México, nuestro hermano Araujo, que falleció, que, Padre, pues tú seas con él, para que le des fortaleza, para que le des también consuelo a su familia. Sabemos que el perder a un ser querido no es fácil, Señor. Sabemos que el dolor nos llega, las lágrimas nos golpean, pero confiamos en que tú les vas a dar el consuelo, la fortaleza necesaria para seguir adelante. Padre, te ruego que te quedes esta tarde con nosotros, que sigas con cada uno de mis hermanos que están pasando necesidad, enfermedad, como nuestra hermana Celia, que tú le sigues dando esa fortaleza espiritual y física, Señor, para seguir adelante. Sabemos que la enfermedad simplemente es una muestra de nuestra fragilidad y debilidad como hombres que somos, pero confiamos, Señor, en que tú nos vas a recompensar en aquel día cuando vengas por tu iglesia. Así que, Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder hablar un poco más de tu palabra. Te pido que te quedes el resto de esta tarde con nosotros y que nos sigas ayudando a permanecer en tu palabra. Todo eso te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues agradecemos su tiempo por mirarnos, por sintonizarnos, como siempre le digo, es una bendición que nos miren. Les invitamos, ¿verdad?, que usted le dé like al video, que se suscriba al canal si no es suscrito, que usted se suscriba, active la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos un video nuevo, para que usted nos sintonice. Recuerde que el domingo 11:30 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración. Por si usted nos quiere sintonizar, ya sabe que ahí está el servicio de adoración. También sabe que está guardado en el YouTube para que usted eventualmente lo pueda mirar igual. Y también no se olvide de que tenemos clases, ¿verdad? Lunes y miércoles tenemos videos para que usted nos pueda sintonizar. Así que, mis hermanos, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga grandemente y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones, mis hermanos.